blockchain, metaverso. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista y yo sin internet. NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, soy un token no fungible. Militantes del saber, bienvenidos aquí en este lugar que estamos considerando siempre bajo ese nombre de Bangladesh. Bangladesh. Hay una charlita. Acá hay un conteo, un final countdown así, que 5, 4, 3, 2, 1, estamos al aire, estamos acá en vivo en el podcast, no en directo porque es un podcast, y siempre hay algún tipo de chisme que no le decimos al aire, continuamos como si nada, por eso siempre nos estamos riendo de alguna cuestión. Usted maneja información, eso es lo que está diciendo. Usted también maneja información. Manejamos información. ¿Cómo se vino el quilombo de la inteligencia artificial y la campaña política? Sí, ¿sabes qué? Yo estaba esperando que suceda porque ya había pasado. En India el año pasado fue medio un lío porque son millones y millones, son más de 1.400 millones de personas que votaban. Y estaba realmente bastante integrado la inteligencia artificial, o sea, algún diputado, digamos, de allá o alguien que estaba postulando algún rol político, iba a un estudio donde se tomaba, era toda una industria de millones de dólares. Y bueno, después también tenemos el caso de Trump desinformando, generando, promoviendo fake news y desinformación con videos que están generando con IA y mismo Musk. Así que tarde o temprano, de la mano de, como correspondía, iba a venir. Y después además tuvimos las campañas que usaron inteligencia artificial de izquierda y la Libertad Avanza. Por todos lados. De hecho, en la reciente que fue en la ciudad, para mí lo estratégico ahí fue lo quirúrgico que metieron el fake de Mauricio Macri, que lo meten en el último minuto. En el momento. Para no dar tiempo de respuesta. En el momento. Ese tipo de cálculo de campaña. Cuando vivís una campaña desde adentro, cada pieza de comunicación es como el arsenal que tenés para bombardear a la ciudadanía con tus propuestas, en el mejor de los casos. Sí, hay propuestas, porque no hubo debate de propuestas. O con las troleadas. Hay mayoría. algo que también es importante que se preguntan muchos, bueno, pero ese video fue el que hizo que los resultados... No, es algo sistemático. Esto viene hace rato con desinformación, con Twitter, con medios de comunicación, con un presidente no haciéndose cargo, diciendo cualquier cosa, sin citar a fuentes reales, sin prestar atención a la ciencia, pero también desinformación en general. Entonces es como, bueno, esto fue la cereza de todo esto, pero como es sistematizado y genera un ruido electoral, si estaba o no eso, no era que iba a cambiar el resultado. Lo que sí me parece grave, no sé qué opinas, Santi, respecto a la boleta única electrónica, que es altamente hackeable. Pero altamente hackeable. Yo me acercaba, de hecho, después te muestro, es un programita. Me acercaba así, decía, vino ¿Hackeaste? Santiago Siri. No, pero lo ¿Hackeaste podemos la hacer. máquina? Y no fui a votar tampoco a la ciudad. Provincia. Claro. Pero el programa te lo bajabas y Santi votaba y digo, mira, vino Viviana Canosa, a ver a quién me votó. Entonces de repente me acercaba y decía, con esta distancia, y de repente, listo. Y ya sabía quién votó. Y después no tenemos forma de real traqueo y eso va a la nube. O sea, y una cosa que me dio, no bomba, pero el sistema que está detrás de la máquina, su casa central, esta MSA, da servicios de defensa a Israel. Entonces, sí. Y bueno, ya una treintena de países. Por supuesto. Es interesante. Yo he tenido este debate del voto electrónico muchos años de mi vida. La conclusión académica, despolitizando el debate, es que cualquier tecnología para el voto, por lo general, el modelo híbrido, donde vos puedas cotejar un tipo de conteo con el otro tipo de conteo, esté siempre garantizado. Que el sistema de la ciudad tiene modelo híbrido. O sea, es una máquina que imprime, no es una impresora, pero es una máquina que imprime. Habrá que ver respecto al tema de auditoría qué tan efectivamente se puede interceptar. No creo que tenga señales de Bluetooth o cosas de intervención hacia afuera. Habría que ver la conectividad, el Wi-Fi, la encriptación de todo eso. Probablemente ahí hay más riesgos. Pero siempre lo que se recomienda son los modelos híbridos. Soporte de papel y soporte electrónico. Sí. No necesariamente tiene que ser o electrónico o papel. Eso sería muy burdo. Porque el problema de las elecciones es un problema de fraude. El problema del fraude en general es un problema de escala. Es un problema que es más grande a medida que tenés que auditar a mayor cantidad de gente o mayor cantidad de votos, mejor dicho. Entonces, la escala es lo que vuelve necesaria la tecnología. De hecho, las elecciones más tecnológicas del mundo son ocurren en las democracias más grandes del mundo. India, Brasil, Estados Unidos.
Rusia. Sí, pero no todas, o sea, no Rusia usan. creo que no. No usan. No todas. No, pero, ni siquiera en todo el país. ¿sabes cuánto dura una elección en India? ¿Cuántos días? ¿Semanas? 6 semanas. Sí. 800 millones de votantes. Sí. 800 millones de votantes. Sí, pero yo creo que el gasto que se genera no resuelve el problema de base. Porque en realidad el conteo, pues, se hace un conteo previo, que se usa la tecnología, pero después no tenemos forma de cotejar si eligen lo que dice la tecnología o lo que contaron. Hay firma, hay numeritos de serie en cada papel y voto electrónico, en teoría. Sí. Pero te diría, si vos lo querés resolver bien en serio, lo puedes hacer al modelo chino. Bueno, hoy tenemos un programa a buen entendedor. Hoy tenemos un programa, como siempre queremos agradecer a nuestros amigos de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que nos acompañan semana a semana, donde hacen informes de equidad digital, de ética y transparencia para uso responsable de la tecnología, participación activa, participación ciudadana, justamente. Este debate que veníamos teniendo de voto electrónico, sí, ¿no? En algún punto es parte de las materias que se estudian en Ciudadanía. Y en base a todo eso, esos análisis, después hay que actuar, ¿no? Porque hacemos análisis, pero ¿qué pasa con eso? ¿Nos quedamos en el aire? No, ahí viene la parte de divulgación, el monitoreo de impacto social en el caso de implementar algún tipo de política asociada a la tecnología. También buscan, en base a esta información que tienen, un liderazgo mucho más ético, con responsabilidad incluso asociado a cómo se implementan las inteligencias artificiales. Pensemos en una escuela, por ejemplo, bueno, ¿con qué lógica se hacen? ¿Es todo inteligencia artificial o tecnología porque sí, no, en dónde, por qué? Y a partir de eso poder tener nuevos informes para generar otra toma de decisiones. Y también en el programa del día de hoy... Hoy de verdad vamos... Finalmente vamos a hacer algo que venimos prometiendo hace muchos programas, que es profundizar en este tema, porque nos enorgullece habernos sumado a la campaña Hablar es ganar. Exactamente. En un mundo cada vez más digital, el diálogo es la mejor herramienta de prevención, así que los invitamos a todos a hablar en casa. Si crees que tu hijo está apostando... aposta por el diálogo. Sí, y si no sabes, no importa, habla del tema. A veces los papás, las mamás, las personas adultas responsables no están todo el día en casa, se la pasan, están trabajando, están afuera. Me pasó a escuchar a una señora que maneja autos y me decía, yo no estoy todo el día en casa, no sé qué hace mi hija, está todo el tiempo con el teléfono y demás. Bueno, y entonces hablas con ella, sí, no, tiene ataque, un montón de temas que claro, como ella nunca está, no lo pueden monitorear, entonces no puede ver el aislamiento social que se puede generar, problemas con el sueño que también pasan. Pero bueno, hoy que hablar es ganar, hoy tenemos a alguien para hablar. Hoy ganamos. Porque vamos a hablar. Nos visita hoy Cecilia García. ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¡Bravo! Teníamos ganas de hablar de esto. Una psiquiatra especialista en juego patológico. Cordobesa. Muy importante. Bueno, Cecilia, bienvenida a La Última Frontera. Juego patológico. ¿Qué es el juego patológico? ¿Qué queremos decir cuando decimos juego patológico? El juego patológico es una adicción conductual. ¿Qué implica esto? Implica que se trata de un trastorno, de una afección mental que está aceptada como trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud y también por un consenso de psiquiatras a lo largo de todo el mundo que se han puesto de acuerdo en ubicar a esta adicción conductual, el juego patológico, como una enfermedad, como un trastorno. Va a implicar que una persona tiene una conducta de juego que es anómala, que está por fuera de un jugar normal, saludable, por entretenimiento, y en donde la persona empieza cada vez más a perder el control sobre la actividad de juego, en donde la asignación de prioridad también es muy alta. De hecho, está haciendo de comer, está por acostarse a dormir y está pensando en el juego, porque la asignación de prioridad, la atención sobre la actividad de juego es muy alta. Y en todo caso, todo esto le va generando a la persona dificultades en la vida diaria, en las responsabilidades que tiene, en los intereses que antes tenía, los que ya no les puede dedicar tiempo, en las responsabilidades laborales, en lo que tiene que estudiar y en su salud física también. Esta afección mental en general
se produce en personas que tienen otra cosa ya de base, por eso nosotros hablamos de comorbilidades. Eso implica, o cuando hablamos de comorbilidades, nosotros queremos decir que esta persona que tiene un vínculo patológico con el juego de apuestas, en este caso, tiene algo de base que también tendremos que evaluar, ubicar y eventualmente tratar. En general, algún trastorno afectivo del índole de la depresión o un trastorno de ansiedad muy severo, en donde muchas veces el consumo de juego o de otras adicciones conductuales o el de sustancias inclusive sirve para aliviar a la persona en situaciones que son muy estresantes y muy ansiógenas. El trastorno por déficit de atención, sobre todo cuando no está tratado. Y algunas cuestiones también que tienen que ver con lo que nos pasa a las personas en determinados momentos de la vida. Y en todo caso ahí tendremos que definir si se trata, digamos, de algo episódico que le está sucediendo como un hábito de juego fuera de lo común o anómalo, por, digamos, reactivamente a una situación específica como una conflictiva familiar o en respuesta a alguna medicación que tomó o alguna sustancia que tomó que le hace tener esta modalidad de juego excesiva o algo más. La tarea, digamos, de hacer esta definición, de hacer la evaluación en la clínica no es tan sencilla como hacer un checklist de cosas que pasan o de conductas que tiene la persona, sino que es algo mucho más profundo, pero sí tenemos algunos criterios que nos guían y que en todo caso nos ayudan a hablar en un idioma o en un lenguaje común. ¿Qué puede hacer un familiar cuando empieza a notar, o qué es lo que se puede notar hacia la vista? Porque a veces en dinámicas familiares incluso sucede que tal vez es el padre, supongamos, ¿no? El que trae la comida a la casa y demás. Después vayamos a la parte de los chicos y demás, que eso es como lo más heavy para mí, pero un padre, la familia. Y claro, y bueno, sé que trae la comida a casa y demás, y tiene este problema con el juego. Los hijos, la esposa o quien esté ahí, ve un problema, pero puede llegar a pasar que quizás este adulto pueda manipular a la familia como para demostrar, no es ningún problema, ustedes déjenme tranquilo. ¿Cómo se puede trabajar eso? Porque quizás el resto de la familia está como diciendo, bueno, no debe ser un problema. O tienen miedo, no saben cómo abordarlo. ¿Qué es lo que deberían hacer? Además de que quizás llamar a un número de teléfono. ¿Qué alertas más allá de temas de sueño, lo que veníamos contando antes, como más profundas existen para decir, che, acá no me lo está diciendo, pero hay un problema. Me están ocultando cosas, por ejemplo. Bueno, dijiste la palabra clave. Cuando uno está haciendo algo que sabe que puede llegar a ser reprochado por otro, sobre todo por algún ser querido, por algún referente afectivo, lo primero que hacemos es aislarnos y empezar a ocultar. El ocultamiento no es gratuito, en el sentido de que se oculta, pero hay algo que empieza a enrarecerse. La persona se aísla, muchas veces falta de un lugar y no puede decir a dónde fue o qué estaba haciendo en ese momento que se suponía que debía hacer otra cosa. Entonces se empieza a tapar esto con ocultamientos, ¿no? Con ocultamientos y distancia, porque si uno oculta, lo primero que se aparece es que puede ser descubierto. Entonces la persona se aísla en general. Y en el trastorno de juego de apuestas, juego patológico, como hay plata que se pone en el juego, empieza a faltar plata también. Digamos, muchas veces, de hecho, se confunde este problema mental con un problema de dinero. Y en todo caso es porque a veces el signo que hace o el síntoma que aparece es la falta de dinero o de un dinero que debía estar y ya no está, de un dinero que tenía otro destino y que se gastó, se evaporó y no se puede dar una explicación de exactamente qué pasó. Todo eso sobre, digamos, un fondo de una persona que antes se ocupaba de sí misma y empieza a despreocuparse de su salud, de su presentación, que tiene dificultades para dormir, a veces porque está pensando en cómo va a hacer para recuperar esa plata que perdió y lo único que se le ocurre es volver a jugar encima, o que está preocupada porque no sabe cómo va a transmitir la dificultad que tiene o tiene miedo a ser descubierta. Muchas veces hay mucha desesperanza que implica la sensación o la idea
de no hay futuro posible, ¿no? No va a haber un futuro mejor porque esto cada vez va peor y estoy muy solo y encima. O inclusive de desesperación, en el cual, bueno, son momentos como de mucho riesgo. En general, lo que le pasa al jugador patológico es que va necesitando a lo largo del tiempo mayor dosis. Una sesión de juego más intensa, una apuesta más fuerte, más tiempo, más frecuencia. Y entonces empieza a faltar del trabajo o de los espacios familiares, o parece que está y no está, ¿sí? Porque está pensando en otra cosa. Y además, lo que le sucede es cuando más contacto toma con todo eso que pierde, más deseos le dan de jugar. Porque todo el placer y todo el alivio del malestar pasa por volver a apretar el botón, ¿no? O la palanca de la maquinita. Eso le da mucho placer y mucha gratificación y lo alivia momentáneamente, aumentando cada vez más la dosis, ¿no? Pero además, otras actividades, otros intereses que antes tenía esa persona, que le gustaba tocar la guitarra, que le gustaba ir a jugar al fútbol con los amigos o las amigas, no sé, que escuchaba música, cada vez esos intereses que le generaban placer, el vínculo con otros, darse un beso, comer algo rico, empieza a tener menos potencia, genera cada vez menos placer. Uh-huh. Entonces, sintomáticamente hay un montón de cosas que le pasan a esa persona, que son todas malas y que cada vez van empeorando más, sobre esta sensación de no lo puedo controlar, a veces con autoengaño, de decir, bueno, yo salgo de esto solo, porque aparte me da vergüenza, porque aparte las patologías adictivas son muy estigmatizantes, son las más estigmatizantes de todas las patologías, ¿no? Eso no es poco. Y entonces la persona cada vez más aislada, cada vez más sola, cada vez más triste, cada vez más desesperada. Vos dijiste que en general, si podemos saber de porcentaje, genial, son personas que tienen un antecedente o, por ejemplo, déficit de atención o una tendencia a la depresión y bueno, este es un lugar en el que cae. Ahora vamos a los chicos de 13, 12 y al diseño de las plataformas o al diseño de ciertas plataformas para apostar, donde estimo que, todo esto es una suposición que ahora vos nos vas a aclarar, pero si podíamos decir, por ejemplo, un 25% de los chicos tiene esta tendencia, pero la adicción a los celulares, por ejemplo, nos llega a todos, a Santi, a mí, a quien decimos, basta, no quiero saber más de este teléfono, no quiero tirar, no sé cómo hacer. Entonces, a veces puede pasar que no hay una condición, sino que los espacios están creados para tratar de atraparnos, como pasa con los celulares, porque somos conscientes y decimos, no puedo estar todo el día 8 horas con el celular, me da promedio 6 horas. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo lo ves respecto al diseño de las plataformas para que gente que quizás no tiene una condición previa, así todo termina cayendo por otras cuestiones? Bueno, es compleja la respuesta porque la situación es compleja. Yo creo que ahí hay varios temas. Uno tiene que ver con la digitalización, con la gamificación, que es como diferentes áreas de la vida han ido tomando algunas estrategias que vienen del videojuego, de la década del 70, 80, las bonificaciones, los sonidos. Sistema de puntos. Hay Candy, ¿no? Que efectos visuales que te son adictivos de ver, y todos los sistemas de incentivos. Exactamente. Esa cultura permeó y se sofisticó y yo me acuerdo cuando vivía en Silicon Valley, en esa época lo que estaban de moda eran los juegos de Facebook, Candy Crush, el Pet Society. Y estaba todo el mundo con eso y una de las compañías que más vendía es esta compañía Zynga, que eran famosos por optimizar hasta el nombre del juego haciendo A/B testing. Sí. Tiraban 500 ads en Google y probaban a ver cuál generaba más clics y el juego se llamaba de acuerdo a eso que generaba clics. Entonces está todo hiper optimizado para la viralización y la adicción. Para hacerlo más apetecible, para que uno se enganche. Pero por eso, entonces ahí entras en situaciones de adicción / en el caso que sea ludopatía, sin tener una condición previa más que el ser un humano. Bueno, mira, en realidad lo que nos dice los estudios científicos de prevalencia, los estudios epidemiológicos que se llaman, es que en general
quien tiene la posibilidad de convertirse en un jugador patológico o en un alcohólico, ¿no? En una persona que tiene un problema de consumo de alcohol o en una persona que tiene un problema de consumo de cannabis. En general hay algo previo. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente a algunos de ustedes les guste tomar alcohol, o sea, el vino. Y a mí me gusta el vino, pero puedo tomar una copa de vino en un contexto acorde, no sé, un sábado a la noche, en una cena con amigos. A mí me gusta el cannabis y tengo Reprocan. Bueno, Toma. no cualquiera puede, cuando toma contacto con el vino, tener un problema con el alcohol, o cuando toma contacto con el cannabis, tener un problema de consumo de cannabis. En general hay algo que es una construcción compleja también, que se llama vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades individuales, esto que vos señalabas, el trastorno por déficit de atención, la depresión mayor, ¿no? La ansiedad social, el trastorno bipolar, etcétera. También hay vulnerabilidades que tienen que ver con la familia, con los modelos de consumo que yo he ido incorporando a edad temprana, o con el contacto que yo he tenido con esa sustancia o con esa conducta, en qué etapa de la vida, cómo me agarró cuando yo probé cannabis la primera vez, ¿no? Ahí depende de la edad y depende de otras cuestiones también. Tiene que ver también el contexto actual, porque tiene que ser el momento oportuno también, ¿no? Para empezar a quedarse enganchado, para que sea un poquito más que un consumo recreativo. Y también tiene que ver con cuestiones culturales y sociales, y ahí se complejiza todo mucho más todavía, y entonces empezamos a pensar en la gamificación, que tiene que ver con la industria de los juegos de azar, pero con el videojuego. Lo que ustedes estaban mencionando eran videojuegos que tienen un sistema incorporado de juegos de azar, aunque no estén legislados como juegos de azar. Si yo pongo un dinero para comprar una cajita botín, para comprar una carta, un sobre en el FIFA... Yo, sabes que en una etapa de mi vida, conocida como mi divorcio, jugaba mucho al FIFA y entré a jugar al FIFA Ultimate Team, que es donde armás los jugadores. Y claro, llega el momento en que te ves un sobre y el sobre sale $20 y vos decís, por ahí está el Diego en el sobre. Y como un boludo, compras el sobre y tenés el 4 de Huracán, el 3 de Ferro, y se te fueron $20. Y decís, compro uno más. Y de repente decís, ¿qué estoy haciendo? Por suerte soy adulto, pude reflexionar, y todo ha sido superado. Pero en un momento, aprovecho, acá que estamos con la psiquiatra, yo estaba atravesando una vulnerabilidad emocional difícil, que era mi separación. Y lo asocio en algún punto a yo igual entrado en una adicción. En una relación de casi 9 años, 10, lo mismo. Salía todo el tiempo, salía a bailar, llegaba a casa, jugaba con la Nintendo, fumaba porro hasta las 10 de la mañana y me dormía. Y así continuamente. Y trabajaba en una corpo. Y el problema no era ni siquiera mi relación, era que estaba trabajando en un lugar que era súper dañino y no sabía era como, bueno, zafo acá, me salgo, ¿no? Uno siempre busca evadirse a veces con estas cosas porque el peso de afrontar tal vez un proceso complejo, una situación difícil, situaciones de la vida a veces que también ocurren, sobrepasan. Que te sobrepasan, y ahí es donde más cuidado hay que tener, más atención hay que tener. Sí, porque uno está más vulnerable, pero ojo, porque vos podés haber tenido una modalidad de juego desordenada, inclusive haciendo apuestas, poniendo plata en el juego, o a vos te puede haber pasado lo mismo con el tema del consumo de cannabis o la noche. Pero cuando la situación conflictiva resolvió, cuando vos pudiste decir, bueno, este trabajo no, bueno, hice el duelo de lo que tenía que duelar, listo, se acomodó. Claro. Eso no es una conducta adictiva, eso no es una enfermedad adictiva, un trastorno adictivo. Qué bueno. Eso es otra cosa. Y quiero dar testimonio. Y la estigmatización también, porque... Sí, dar testimonio que efectivamente se sale, se mejora, se supera. Yo he superado este tipo de conductas. Hoy no juego al FIFA básicamente porque pierdo todos los partidos, porque ya me olvidé. pero son momentos, son etapas. Entonces eso no es una conducta adictiva
¿Qué sería la conducta adictiva? La que no puedes escapar. La conducta adictiva implica una cronicidad, implica no poder escapar. Vos dijiste la palabra clave. No se puede controlar. No se puede controlar porque es una conducta adictiva que genera necesidad de ir aumentando la dosis y que uno, aunque haga intentos de abandonarla, ese intento tiende al fracaso porque cuando dejo de consumir el juego o el cannabis o el alcohol, me siento muy mal, muy mal, muy mal, entro en etapa de abstinencia y lo único que me calma es el volver a consumir. Cuando uno puede solo, y en todo caso cuando ha sido en un contexto de conflictiva o algo que me estaba pasando, o el consumir, hay medicaciones que me pueden, en todo caso, tener conducta, me pueden hacer tener conductas inclusive de juego que parezcan patológicas, pero se termina el consumo de ese fármaco, de esa sustancia, y la persona vuelve a una normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vuelve a su basal. Eso es otra cosa, ¿no? No es una conducta adictiva que sabemos que tiende a la cronicidad, que se va haciendo más severa y que en todo caso necesitamos muchos recursos, apelar a los recursos, digamos, de la persona, a la familia, a la sociedad y a los terapéuticos que tenemos, a todo lo que tenemos, para que esa persona se rehabilite. ¿Sí? En materia de salud pública, ¿se está viendo como efectivamente una suerte de epidemia de esto, de donde hay cada vez más casos o más visibilidad de este tipo de situaciones? Me parece que lo que hay es más alarma y hay una situación que tiene que ver con que los chicos que no deberían estar jugando juegos de apuesta, juegan juegos de apuesta. Eso ya es un problema. Eso a mí me resulta macabro. O sea, que se ve, lo veo en mis sobrinos o en los amigos adolescentes de mis sobrinos y culturalmente las camisetas de fútbol, las publicidades. Claro, a mí eso, lo que dijiste macabro es, una cosa es si va para mayores de edad. Chiquitapia, afloja. Mayores de edad y demás, pero otra cosa es algo que es tan popular, que lo vemos al Dibu, que de repente el Dibu, yo lo rebanco al Dibu, pero de repente está promocionando hamburguesas, palta, lo que venga, un Ibu, lo que venga, incluyendo empresas de apuestas online que tienen muchísimo de gamificación, y de repente te lo encontrás justo en el penal, que estaban todos así, y ahí hay nenitos fanáticos, nenitas, y también aparece ahí como la situación de influencia. ¿Cómo tiene pensando en los chicos, cómo clínicamente se aborda a un chico y el impacto, cómo es diferente a un adulto que pasa una situación y otro es un pibito de 6 años, una nena, que empieza a jugar estos juegos? ¿Qué hace el padre, la madre? ¿A dónde tiene que llevarlo? ¿Cómo le hace seguimiento? Porque esto que decíamos al principio, no están muchas horas quizás en casa. ¿Cómo hace? Bueno, a mí me parece que hay que... Esto que ustedes hablaban recién de los consumos, ¿no? El consumo de cannabis, consumo de juego, de lot boxes, ¿no? De cajitas botín, en un contexto de la vida puede ser excesivo. Y hasta puede generarte problemas también, porque en todo caso podés haber tenido que levantarte para ir a trabajar medio trasnochado o haberte gastado un mango de más, ¿no? Y eso es un problema. Ahora, cuando hablamos de adolescentes y de niños, tenemos que pensar que los modos de ser, los modos de habitar el mundo y los modos de comportarse de los chicos y de los adolescentes no son los mismos que los adultos. Esto parece una pavada, lo que estoy diciendo, pero es recontra importante a la hora de definir diagnósticos. Porque si ustedes me preguntan, la fórmula, digamos, que pueda hacer más vulnerable una persona a una conducta adictiva, y yo tengo que pensar en la impulsividad, estoy pensando en el ADD, ¿no? Impulsividad, que se active o que se sienta mejor cuando hay grandes descargas de dopamina, sobre todo eso nos pasa ante el riesgo, ¿no? Que se exponga al riesgo y que lo disfrute, que lo busque, que busque la gratificación inmediata. Bueno, estas características que en un adulto podemos pensarlas como patológicas, ¿no? Como no se espera que un adulto prefiera siempre la recompensa inmediata o no pueda detener su impulsividad, ¿sí? Que un adulto sea muy sensible al rechazo, eso también nos hace ruido. Ahora, en la adolescencia es lo esperable, claro, porque el adolescente, parte del desarrollo psicobiológico es ese.
va a ser más impulsivo, Claro. va a activarse y va a ser muy sensible al riesgo y eso lo va a hacer sentir bien y le va a hacer sentir placer. Va a estar muy pendiente y muy sensible también al rechazo, sobre todo del grupo de pares, ¿no? Si me quedo afuera de lo que está haciendo mi grupo de pares, lo paso mal. Entonces se vuelve más difícil de identificar todavía. Tal cual. Porque- Se vuelve más difícil. Porque entonces yo viendo esto, me pasó en el subte. Había un grupo de pibes y pasaba esta situación que uno decía, sí, estoy apostando, y medio que miraba al costado como a ver qué me dicen. Y uno le dice, che, boludo, ¿qué? Lo veía ahí, ¿no? Había una chica al lado, era un grupito del colegio. No, mentira. Y después al rato otro sacaba el tema. Era como que se estaban midiendo sabiendo que era algo medio Claro, incorrecto. es la transgresión también. Sí. El adolescente está siempre tentado de transgredir. Pero como el tema por suerte se habla, era como... Uno miraba como, che, loco, no. El otro decía, nada, era chiste, pero bueno, a veces sí, están como en esa... Entonces, es más difícil darse cuenta como adulto. Y muchas veces tenemos esto de creer que los chicos se comportan igual que los adultos. Entonces, menos bola quizá le estamos dando. Como, bueno, es un pibe, ya se le va a pasar. ¿Qué tengo que tener de más alerta? Bueno, nosotros clínicamente justamente tenemos que hacer ese esfuerzo por discernir si se trata de un consumo problemático, patológico, de algo adictivo, o se trata de algo que tiene que ver con la edad, El momento de la con vida. el momento, con revelarse. Este berrinche o esta agitación, Sí. esta pelea, ¿tiene que ver con que me sacaron la posibilidad de apostar o tiene que ver con que estoy enojadísimo porque me están poniendo un límite y están Claro. cercenando mi libertad? Pero ¿cuándo Claro. llega vos? ¿En qué momento? Porque en la escuela, una docente dice, che, acá hay algo. Un padre, madre, pues estamos pensando en son adolescentes y bueno, ya hablamos, ya hicimos el cursito, ya hablamos de lo que se trata esto, ya hicimos concientización. Pero después, en realidad, hay algunos chicos que están con el problema. ¿En qué momento llegan a esta instancia de, bueno, vamos con un especialista definitivamente? ¿O qué es lo que está faltando para que se lo consulten a un especialista? Mira, a mí me parece que cierta alarma ya se encendió en los adultos a expensas primero de los docentes, que fueron los que detectaron esto y empezaron a decir, bueno, che, acá está pasando algo que no debería Sí. pasar, que me parece que es raro, consultemos especialistas, empecemos a hablar. Eso ya empezó a pasar, entonces me parece que hay una sensibilidad especial que se ha ido construyendo y que tendremos que alimentarla con conocimiento, ¿no? Con aprender un poco más de esto, con hablar más. Me parece que esa alarma está encendida y hay una preocupación. Ahora, a mí me interesa transmitir que no todo adolescente que veamos apostando va a estar enfermo y va a ser un adicto. ¿Eso implica que no tengamos que intervenir? No, hay que intervenir siempre, porque los chicos en la adolescencia o cuando son chicos no deberían estar apostando. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque justamente las características que hacen, digamos, a su desarrollo de esa etapa de la vida los dejan más vulnerables a un montón de situaciones, a un consumo problemático sí, pero también a meterse en problemas, a tomar decisiones que puedan ponerlos en un riesgo mayor, a que sus datos personales sean vendidos, a ser engañados y estafados, digamos, un montón de situaciones que queremos que no pasen porque los queremos cuidar. De hecho, son los que más caen en sextorsión. A mí me llaman cada Tal tanto, cual. me han llamado madres desesperadas porque el chico se dilapidó en una criptomoneda o en alguna... Está pasando esto puertas adentro de un montón de familias, en mayor o menor grado, pero... ¿Sabes cómo me enteré yo del problema? Hace 2 años atrás, el ex director técnico de la Generación Dorada de Básquet, Julio Lamas, capo, me dijo, Emi, tenés que hablar de esto. ¿Qué? Veo que... Él trata pibes, mucho con jóvenes, Claro, me con imagino. adolescentes y demás. Y me dijo, posta sí, una docente cayó y me contó que empecé a investigar. Y sí, lo puse una vez en Instagram. Mensajes de maestros, maestras y papás y mamás contando, sí, está pasando esto. Algunos no quieren hablar, algunos papás no saben. Ahora sí, están más charlados, pero al principio era tabú. ¿Qué medidas puede tomar un padre, una madre en esta situación frente a un chico que ve que hay algo sucediendo con esto? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que se pueden tomar? A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con la situación y empezar a conocer que los chicos, así como nosotros habitamos en este espacio-tiempo físico,
que nos podemos oler, tocar, ¿no? Sentimos la misma temperatura. Los chicos habitan un mundo que también es digital. Nosotros también, solo que a veces la evaluación del transcurrir en el mundo digital tiene una percepción como si no fuese algo real. Claro. Bueno, esa es una dicotomía, me parece que ya no debería estar en discusión, porque todo lo que pasa en el mundo del Internet pasa en la vida también. Digamos, ahí también es se parte de la vive. vida. Entonces, empezar a ocuparnos y empezar a conocer qué están haciendo cuando entran al teléfono celular, que encima da una comodidad y una intimidad que ni siquiera la computadora tiene, una tablet, no la tienen. Y empezar a conocer qué influencers siguen, porque en todo caso la vía del marketing, sí, está el Dibu, ¿no? Y hay referentes deportivos, pero hay una vía del marketing que es muchísimo más personalizada y es 1 a 1, que es la del algoritmo de Internet, que me va a ofrecer algo a mí que probablemente me interese. Y que así todo lo del Dibu está, y de otros así, están regulados bajo una circunstancia. Todo lo demás no. Y dentro del todo, Dibu es un prócer nacional, lo queremos por un montón de factores, pero después tenés influencers, línea Andrew Tate, Uf. o Shadows, o el Colorado Masivo. O Novelli. O Terrones Godoy. Posta. Tenés un rango de chicos que están mirando a este tipo de referentes que transmiten a veces mensajes que son muy problemáticos y no se los frena, porque las plataformas igual lo toman. Si promocionan, lo permiten esa promoción, ¿entendés? No se puede denunciar, no lo bajan. ¿Qué hay que mirar desde el marketing de todo esto? Y que ofrecen, prometen algo que el juego de azar no puede dar, o sea, engañan. Claro. Y si yo encima soy una joven, adolescente, que está empezando a alfabetizarse en las finanzas, que recién tiene su billetera virtual, que tiene una aspiración a tener objetos de consumo muy caros que le va a costar acceder, bueno, probablemente en esa situación, si mi referente, si el influencer al que yo sigo me está mostrando todas las veces que gana, porque aparte se muestra lo que ganan y no lo que pierden, probablemente yo crea en eso que se aparece como una verdad de que voy a ganar plata gastándome lo que tengo que utilizar para comprarme los apuntes del cole, ¿no? Que lo voy a apostar y que voy a ganar. Entonces, el manejo del marketing, yo creo que hay que dar un debate serio en relación al marketing, pero que es muy complejo y que en todo caso lo que tenemos que pensar es qué se transmite desde el marketing, qué contenido, cuál es el mensaje. No es lo mismo que yo te diga que el juego de azar tiene una probabilidad de ganar o de perder, a que te diga, mirá, estoy ganando todo, métanse a jugar porque van a ganar, métanse a ganar, casi digo, porque es lo que escuchamos. Lo que dice es un discurso que está mintiendo. Tampoco es lo mismo que a mí me ofrezcan un marketing personalizado a la medida de lo que yo probablemente quiera consumir. Heavy. Eso lo hacen los algoritmos. Hipertargeting, sí. Tal cual. Entonces, me parece que es complejo, no sé si hay una sola respuesta, sí tenemos que empezar a pensar sobre esto, sobre qué contenidos transmitimos, qué queremos transmitir, qué tienen que transmitir los referentes a los que los chicos o la gente sigue, ¿no? Pueden transmitir mensajes buenos también, y lo cierto es que la industria del juego es una industria más que está en manos del Estado, por lo menos en la Argentina, si bien las regulaciones son regionales, pero quien regula, ¿qué va a decir digamos, aquel que termina comercializando el juego de azar legal? Es el Estado. Entonces, me parece que ahí tenemos un poco más de herramientas para poder intervenir. Obviamente dejando en manos de los legisladores que vayan teniendo que actualizar las leyes y ayornarlas a lo que necesitamos en cada momento, que eso nos sucede todo el tiempo y con todo el mundo digital más todavía. Que no se trata de prohibir, que eso me parece importante decir, que no es esa la forma, es concientizar sobre el tema. No quiere decir que un adulto no pueda jugar. El tema es cuando no se hace en la forma que corresponde, sabiendo que hay un montón de estudios que lo están demostrando cómo tiene que ser. La ley seca no funcionó. Claro. Podemos decir, prohíbo todo. Peor. La clandestinidad hace que no se pueda regular efectivamente. Y cuando alguien tiene un problema, ¿dónde lo va a reclamar? Y genera más vulnerabilidad también. Y menos posibilidad de conocer, más estigma. Y además hace crecer una industria que yo no tengo números, porque justamente se trata de una industria ilegal, pero la industria del juego ilegal ha crecido en todo el mundo, no es acá en Argentina. Entonces, ¿cuánta plata está dando esa industria? ¿Cuánta renta? ¿No? Bueno,
me parece que es un problema transnacional también y que en todo caso podemos pensar en la industria de juego de azar ilegal, pero también hay que empezar a pensar que la modalidad de los videojuegos que implican apuestas con las cajitas botín es un juego de apuesta. Y si yo aprendo eso en la infancia, bueno, ¿qué esperamos ver? Hay un montón de evidencia científica al respecto y son peligrosas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para legislar esto que implica un juego que es transnacional, que yo como Estado a veces no tengo tantas herramientas para ponerle freno? ¿Hasta dónde puedo decir que no? ¿No? Me parece que es complejo y hay que empezar a pensarlo. Voy a dar 2 datos que para dimensionar esto. Muchos de los casinos online usan una jurisdicción que está diseñada, es una isla del Reino Unido, la isla de Man, y todas esas compañías, o muchas de esas compañías que encuentran en internet que hacen apuestas, su casa central está en esta isla, que es una isla con 10.000 habitantes, que le permite, que es un paraíso fiscal diseñado desde el punto de vista regulatorio. Un Singapur equivalente a esto. Entonces ahí la complejidad regulatoria, porque internet al ser transnacional es realmente un problema complejo. Y por otro lado, el sistema de cajitas botín, le decís vos, las de figuritas. Yo decía figurita de chico de FIFA. Les voy a dar un dato que a mí me pareció impresionante como dato de mercado. El 60% de la facturación de Electronic Arts, todo Electronic Arts, una compañía que tiene licencias de Harry Potter, licencia de, no sé, Call of Duty, no sé, miles de juegos, entre ellos FIFA, no solamente es el FIFA el responsable del 60% de la facturación, sino que dentro del FIFA es la modalidad Ultimate Team, que es la que tiene las figuritas, estas cajas botín, genera el 60% de facturación de toda la compañía. Porque esta sobreventa de $20, y hay muchísimos pibitos o gente que claramente paga dinero por la experiencia de esto. Y son números realmente muy grandes. Pero como está el sistema, ¿por qué lo van a detener? ¿No? Porque van a decir no. Sí, justo lo que nos genera estos ingresos. Por suerte, como yo fui diseñador de videojuegos y me di cuenta que estaba entrando en una estafa, porque es el famoso, en la jerga de videojuegos se le dice pay to win. Claro. Más que play to win. Paga para ganar. En la Universidad de Buenos Aires con Corbalán hubo un problema porque le estaba promocionando un pay to win diciendo que estaba enseñando inteligencia artificial. Ojo. Pasa incluso de maneras que decís, bueno, la Universidad de Buenos Aires, no es. O sea, vos muy sutilis. Hay que tener los reflejos para poder tomar conciencia de esto y decir, esto no tiene ningún sentido. Porque muchas veces, claro, uno hasta está como cognitivamente ciego. Abstraído. Bueno, te agrego algo. En las industrias de juego legal, que implican un juego responsable, que sea transparente también, yo como usuario, cuando voy a jugar al póker, ponele, puedo, en todo caso, ingresar a conocer cuál es la probabilidad que tengo de ganar y de perder. Siempre en el azar, la probabilidad de ganar es mucho más chiquita que la de perder, aunque alguien gana. Alguien sacó Maradona, probablemente se sacó la foto y se hizo viral. ¿Por qué no las hacen intercambiables además? Tenés que comprar figuritas. Bueno, cada vez que hablamos del mercado secundario. Pero eso está legislado para la industria de juegos de azar tradicional, para el póker y los juegos de casino, los tragamonedas también. Ahora, en la cajita botín, ¿quién me explica que eso es probabilidad y cuál es mi probabilidad de ganar? Eso no está regulado y debería estarlo también. Y además te chamullan que en esta va a estar. El casi gano. Sí. Claro, estaría bueno decir, bueno, mira, se emitieron 100 en el mundo. Quedan 99, quedan 80, queda uno. Obviamente te pueden mentir, quizás no queda ninguno. No, olvídate que controlan esa base de datos, está totalmente manipulada. Obvio, no está transparente. No es transparente, no hay un blockchain. No, que tampoco y otro tema, el azar es tan potente que, por ejemplo, una de las cosas que se estudia mucho en el diseño de las redes sociales, el famoso una historia más que te mantiene despierto a la noche. Sí, el post. El scroll infinito. Infinito, y que cada contenido justamente, lo que se dieron cuenta en algún momento los directores de Twitter, de Facebook, Zuckerberg y todos sus amigos, es que lo que más garbaba es lo impredecible, lo azaroso del siguiente contenido. O sea, cuando te empiezan a agarrar ahí, el azar te genera una inyección de dopamina
muy potente en la cabeza. Sí. Y no te vas dando cuenta. Y eso está en el diseño de todas las aplicaciones. Y después del punto de vista de marketing, que se conoce esta gamification dentro de estrategias de growth marketing, que vos en la universidad también lo aprendés. O sea, vos vas a la facu, yo cuando estudié marketing, me recibí y todo, había un montón de cuestiones que eran como, es así. Y yo lo trabajaba de esa forma, con esa ética. Y después cuando empecé a tomar distancia dije, pará, nunca leí sobre este libro, no sabía sobre estos temas y más. Y cuando empecé a entender dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo vivía en San Francisco, lo que me impresionaba de los americanos, que muy profesionales, es la liviandad con la que los growth hackers hablaban en cuanto a manipular a la gente y lograr el CTR, la performance. Y la hablaban desde la ética de ellos, Pero desde la óptica de ellos. Pero es totalmente normal, ¿eh? Mientras más grande el número, más grande el growth, el hockey stick, que todo suba. Y eso era celebrado culturalmente por una sociedad que obviamente prioriza el negocio por sobre todas las cosas. Y a mí en ese baile, viviendo allá, decía, bueno, obviamente estás como incentivado a ser un jugador de esa hiperperformance. Sí. Y no fue hasta que uno toma un poco de distancia. O algo pasa, ¿Dónde estuve? ¿viste? O sea, eso a nivel sistémico, a nivel sociedad, por cómo funcionan las leyes. Y como humano no querés quedar afuera de eso, Claro. fuera del grupo, donde Pero vos no te das sentís cuenta que hay perteneciendo. gente del otro lado que está como padeciendo tu manipulación. Bueno, eso es lo que podemos empezar a pensar y a trabajar. Más allá de a qué influencer seguís, qué aplicaciones estás utilizando, qué te interesa de esto. A ver, veamos. Ofrecer obviamente alternativas a los espacios digitales. Está bueno tener el espacio digital, pero está bueno también encontrarse con otros, salir a tomar un poco de sol, ¿no? Y hacer otra cosa, tener algún hobby distinto, tocar un instrumento, correr, no sé. Pero además, el pensamiento crítico, porque si nosotros a los chicos no les estamos ofreciendo un proyecto vital posible, ¿no? Muy importante, un proyecto vital. Fundamental. No solo estamos ofreciendo en este contexto histórico, ¿no? Eso está complicado. Pero además, no estamos haciendo las preguntas correctas para fomentar el pensamiento crítico, que sabemos todos que se construye desde chiquitos, la adolescencia, los adultos también, tenemos que hacer un trabajo para poder pensar. Entonces, probablemente, en lo que ustedes están contando como experiencia personal, que es súper rico, uno puede ubicar ahí que hay pensamiento crítico. Entonces hay que ir por ahí. Hay un estudio, siempre lo digo, pero cuando lo leí dije, claro, es por acá. Hay un estudio que evaluó gente sana, ¿no? Entre comillas, adultos jóvenes sanos, que no jugaban o no tenían una conducta de juego adictivo en la adultez. Y observaron que en la adolescencia y en la infancia habían tenido referentes afectivos que estaban presentes, que cuidaban, que ponían límites, ¿no? Límites con amor, ¿no? Con más o menos autoridad, pero límites al fin, cosa que todos necesitamos, siempre, evidentemente. Sí. Que habían tenido una educación financiera, una alfabetización en las finanzas, que había sido un proceso a lo largo de la vida y que no empezaba y acababa con tener una billetera virtual y arreglátela, y se supone que vos tenés que saber ahorrar, gestionar el dinero, ¿no? Planificar de la nada. Y habían también sido estimulados en el pensamiento crítico, ¿no? Eso, digamos, que tiene un montón de aristas posibles de laburo en la casa, entre los amigos, los sobrinos con los tíos, en la escuela que te enseña en probabilidad, para que yo no me coma el verso, perdón que lo diga en esos términos, de apostás y ganás. Si seguís apostando, claro. Si perdiste 10 veces, a la vez 11 vas a ganar y no vas a perder. Eso, digamos, si uno tuviese alguna noción de probabilidad básica... Eso te genera el filtro de no caer. Yo tenés la data más o menos cómo funciona. Y poner a prueba esto que me están transmitiendo como una verdad, ponerlo a prueba, ¿no? Decir, a ver, esto será tan así, pensar. Aplica política, sí, chicos. Hackear el sistema. Tal cual. Qué hermoso. Gracias. Cecilia, ¿dónde te encontramos en las redes para aprender más de todo esto? Bueno, yo estoy en una asociación, que es la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Trabajo ahí con el resto de mis colegas de diferentes disciplinas también, nos nucleamos ahí. Y en el Instagram se los puedo pasar, es dra.mariaceciliagarcía,
me pueden encontrar. DRA.María Cecilia, muchísimas gracias por venir a La Última Frontera para ayudarnos a entender este problema. Hablar es ganar, es una problemática importante en la sociedad que estamos hoy. Sí, compartan esto si tienen ganas con hijos, hijas, sobrinos, menores de edad, con algún amigo ahí, che, mira, escucha esto. Siempre pueden tirarle así como, che, ¿sabes que siempre hablan de tecnología y demás? Y ¡puc! Que de repente caen en esta, ¿viste? Me explicaste de una manera. Úsennos como troyanos. Sí, como, mirá qué copado lo que hacen, mirá lo que hace, mirá, no sé qué, ¡puc! Aparecemos por ahí. Pensamiento crítico desde la casa, en cualquier... Pensamiento crítico que parece, pensamiento crítico. Preguntarse, ¿por qué no? O ¿por qué sí? Pero ¿por qué? Ya con eso hacemos un montón. Y lo otro que me parece importante transmitir es, si estás escuchando y crees que hay algún temita por ahí, sé que da vergüenza, porque molesta, pero trata de hablarlo con alguien, con una amiga por lo menos, con un amigo, con alguien, trata de hablarlo. Trata de che, me parece que me está pasando algo con esto. Da vergüenza, pero da ese paso por lo menos, con alguien de confianza. Esto, queridos amigos militantes del saber que siempre nos acompañan, ha sido La Última Frontera. @Santisiri. @_Emi Garzoni, estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Spotify. Y amigos. Bueno, y googlean y ya está. Nos vemos como siempre a las 7 de la tarde todos los martes por Filo News. La Última Frontera, militantes del saber. Hasta la semana que viene. ¡Chau!